Medidas de tendencia central y de dispersión, por Leandro Fernández. Bien, esto es lo que vamos a ver ahora. En todo análisis o interpretación se pueden utilizar diversas medidas descriptivas que representan las propiedades de tendencia central, dispersión y forma para extraer y resumir las principales características de los datos. Si se calculan a partir de una muestra, ya hemos visto que se denominaban como datos estadísticos, y si se calculan a partir de una población, se denominan parámetros. Vamos a ver medidas de tendencia central en esta clase y medidas de dispersión en la próxima clase. Entonces lo dejamos a un lado. Hablando de las medidas de tendencia central, la mayor parte de los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un punto central y por lo general es posible elegir algún valor que describa todo un conjunto de datos. Un valor típico descriptivo como S es una medida de tendencia central o posición. Las medidas de tendencia central que vamos a estudiar ahora van a ser la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a ver que cada una de estas tiene fórmulas, ¿sí?, para poder aplicarla a un conjunto de datos. Pero esos datos vamos a ver que están o no están agrupados o están agrupados en intervalos, ¿sí? Que ya hemos visto un poco esto también. Entonces, arranquemos por la media aritmética. La media aritmética de un conjunto de valores x1, x2, xn, ¿sí? Estos son un conjunto de valores cualquiera, o sea, hay un valor, un segundo valor, hasta no sabemos cuántos valores puede tener ese conjunto, se define como el cociente o división, si se quiere, entre la suma de los valores y el número de ellos. La media aritmética, también denominada media solamente, es la medida de tendencia central que se utiliza con mayor frecuencia. Se calcula sumando todas las observaciones de un conjunto de datos, dividiendo después ese total entre el número total de elementos involucrados. La media aritmética es muy similar, o también se le llama promedio. Ustedes cuando hacen el promedio suman todas esas cantidades que tienen y lo dividen por la cantidad de datos que tenían. Su simbología es, cuando hablamos de una muestra, es una X con una rayita encima. Y cuando hablamos de la población es una U, que es una letra griega que significa número. Entonces, dentro de la media aritmética vamos a comenzar a ver para datos no agrupados. Entonces, la media aritmética para datos no agrupados puede ser una media muestral en donde tenemos que sumar todos los datos, x1, x2, hasta xn, no sabemos cuántos datos pueden haber 15, 100, ¿sí?, dividido n, ¿sí?, que ese es el total de datos. Entonces, por eso acá arriba de la división los enumera, x1, x2, puede llegar hasta x30, si tenemos 30 datos y llega hasta x30, el n de acá abajo va a ser 30, ¿sí? Entonces la sumatoria de los datos dividido la cantidad. Entonces, esto va a ser igual a que en estadística, más específicamente en el área de matemática, viene dado este símbolo que se llama sumatoria, ¿sí? La sumatoria
de igual a 1 hasta n, ¿sí? Y son cada uno de los subíndices, el 1, el 2, el n, ¿sí? Entonces es de i, desde que el i vale 1 hay que sumar hasta que el i valga n, ¿sí? Y dividirlo la cantidad de datos que son n. Y donde n es el tamaño de la muestra que tenemos. Lo mismo pasa con la población. Nada más cambia el símbolo n minúscula por la n mayúscula porque estamos hablando de la población. Ahora bien, nos vamos a quedar con esta fórmula de la media aritmética para la muestra, que es la que más vamos a utilizar seguramente. Entonces la reservamos hacia un costado y vamos a ver un ejemplo para entender mejor este concepto. Entonces tenemos: calcule la media aritmética de los siguientes datos relacionados con las notas de test en estadísticas obtenidas por un cierto alumno. Tenemos que este alumno en este test de estadística se ha sacado 45, 80, 56, 35, 25 y 90. ¿Qué hay que hacer para calcular la media aritmética? Hay que sumar todos los valores y dividirlo por la cantidad. Es como si fuera este mi x sub 1, este fuera mi x sub 2, este fuera mi x sub 3, este fuera mi x sub 4, x sub 5 y x sub 6 o x sub n. ¿Está? Entonces, al ser el último el x sub 6, ese va a ser mi x sub n. ¿Sí? Y si vemos la fórmula de arriba, 6 vamos a poner abajo porque es el n, el último valor. ¿Sí? Entonces, la suma de todos los valores, 45 más 80 más 56 más 35 más 25 más 90, dividido 6, porque son 6 valores. Eso nos va a dar 55,17. Si nos piden redondear en el ejercicio, tenemos que redondearlo, nos va a decir si tenemos que redondearlo a un número entero. Entonces va a ser 55. Aproximadamente vale 55. ¿Sí? Bueno, este es el primer ejemplo para datos no agrupados, donde dice la respuesta correcta es el promedio de este test es 55 puntos. ¿Sí? Y 55 es el valor central de estos datos. ¿Sí? Es un valor que promedia todos los datos. Si se hubiera sacado la misma nota en todos, hubiera obtenido 55 puntos. Esa es la idea del promedio o la media aritmética. Ahora bien, ahora vamos a ver la media aritmética para datos agrupados en intervalos. Y acá se empieza a complicar un poco. Prestemos más atención. La fórmula es muy parecida o es la misma, nada más que vamos a trabajar. También se puede hacer para la muestra o para una población. Y vamos a trabajar con un x sub i, donde ese x sub i es la marca de clase del intervalo iésimo. Recuerdan que cuando trabajamos con datos agrupados teníamos intervalos, ¿sí? Un límite inferior y un límite superior. Ese intervalo le calculábamos su marca de clase, que justamente también era el promedio. Lo vamos a ver más adelante, en la siguiente diapositiva. No se preocupen. Pero bueno, lo que hay que hacer es multiplicar ese x sub 1, ¿sí? La marca de clase del intervalo, por la frecuencia absoluta del intervalo, de cada intervalo, e ir sumando todos esos hasta que se nos terminan los intervalos, hasta el intervalo m, que es el número de intervalos. Y hay que dividir por quién, y hay que dividir por la suma de las frecuencias absolutas del intervalo de cada intervalo. Entonces,
esto en símbolo, ¿cómo queda? Y queda como la sumatoria de igual a 1 hasta m de quién, y de x sub i por f de i dividido n. Vamos a verlo con un ejemplo mejor. Reservamos la fórmula y vamos a ver el ejemplo. Calcular la media aritmética para el peso de 40 trabajadores según esta tabla adjunta. Nos dice que, ¿qué información nos da esta tabla? Y primero nos dice que 5 trabajadores, que es la frecuencia absoluta que vemos acá, 5 trabajadores pesan entre 55 y 62 kilogramos. 15 trabajadores pesan entre 63 y 70 kilogramos. 2 entre 71 y 78, 5 entre 79 y 86 y 3 entre 87 y 94. Ese es el primer dato que nos da. ¿Qué otros datos nos da? Nos da la marca de clase, el x sub i del que veníamos hablando. ¿Cómo se calculaba ese x sub i? Ya lo hemos visto. Se calcula sumando el límite inferior más el límite superior dividido 2. Entonces acá ya también estamos calculando un promedio, porque sumábamos los dos valores y lo dividimos por la cantidad de datos, que son 2 datos. Entonces tenemos 55 más 62 dividido 2 me da 58,5, que es la marca de clase de ese intervalo. ¿Y después qué hace? No lo hace uno por uno como está acá escrito en la fórmula. Directamente lo que hace es lo plantea en la tabla y lo va resolviendo en la tabla. Plantea x sub i por f de i, que tengo que multiplicar el 58,5 por el 5. Me dio 292,5. El 66,5 por 15. El 74,5 por 12. Y así hasta llegar al 90,5 por 3. ¿Y qué hacemos después? Sumamos todos esos valores. Por eso habla de la sumatoria en la fórmula. En la fórmula hablaba de una sumatoria. ¿Por qué? Porque hay que sumar cada uno de los intervalos. Entonces, luego de sumar todo eso, planteamos la fórmula. La media es igual a i igual a 1 hasta 5. ¿Por qué? Porque ese 5, ¿dónde sale? Y si vamos acá arriba, es la m. ¿Qué significa la m? Es el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos tenemos acá? Y tenemos el primer intervalo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Son 5 intervalos. Entonces, igual a 1 hasta el quinto intervalo hay que sumar. Eso significa esto, la sumatoria de igual a 1 hasta 5, que se lee así. Entonces hay que sumar estos 5 intervalos. Por eso al final llega una sumatoria, 2868. Yo sumé las multiplicaciones de la marca de clase con la frecuencia absoluta. Y lo divido por ¿quién? Por n. ¿Quién es nuestro n? Y ese es el valor que no buscamos. Siempre el n va a estar acá, que es el total de datos. Si yo sumo los 5, más los 15, más los 12, más los 5, más los 3, me va a dar que estoy trabajando con 40 datos. ¿Dónde más me dio este dato? Y acá arriba me dijo que estoy trabajando con 40 trabajadores. Entonces, n es el total de datos, que es 40. Resuelvo esa simple división y me da 71,7. Lo mismo, redondeamos a número entero. Siempre esto se los tengo que decir, si es a número entero, a un decimal, a 2 decimales. Pero el libro lo explica siempre redondeando a números enteros. ¿Cómo se redondea? Y acá, a números enteros, yo tengo que redondear en el 1. Como el 7 es, el que le sigue es el número 7, que es mayor que 5, o si fuera 5, también hay que sumarle un número más a la última unidad. Entonces me queda en 72. Es aproximadamente 72. Entonces respondemos. El peso promedio de los 40 trabajadores es de 72 kilos.
¿sí? Eso es lo que está diciendo. Si tenemos 5 trabajadores que pesan entre 55 y 62, 15 entre 63 y 70, 2 entre 71 y 78, 5 entre 79 y 86 y 3 entre 87 y 94, nos está diciendo que esos 40 trabajadores que tenemos, el peso promedio o la media aritmética de los 40 trabajadores es 72 kilogramos. ¿Está? Bien. Vamos ahora a trabajar con la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de datos. La mediana no se ve afectada por observaciones extremas en un conjunto de datos. ¿Qué significa esto? Si yo le pongo un valor extremo en cualquiera de las puntas, y no se va a ver tan afectada la mediana como si la media recién. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mediana siempre está en el medio. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ello, cuando se presenta alguna información extrema, resulta apropiado utilizar la mediana y no la media para describir el conjunto de datos. Su símbolo es ME, ¿sí? Mediana. Ahora vamos a arrancar y vamos a ver la mediana para datos no agrupados. Primero, lo que hay que hacer es ordenar los datos de forma ya sea creciente o de forma decreciente. Siempre es importante ordenar los datos de forma creciente o de forma decreciente. Cuando no están los datos agrupados, cuando tenemos datos sueltos, se pueden ordenar. Dos posibilidades tenemos: que esas observaciones o esos datos sean pares o impares. ¿Sí? Si yo tengo 3 va a ser impar, y si yo tengo 6 va a ser par. ¿Sí? 6 datos hablo. Entonces, comencemos. Para una muestra con número impar de datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, como muestran estos palitos, y están en forma creciente, de izquierda a derecha, creciente. Si yo tengo un número impar de observaciones, la mediana es el dato que queda en el centro de dicha ordenación. ¿Sí? Ese dato es la mediana. Entonces el 50% de los datos quedan por encima de la mediana y el 50% de los datos quedan por debajo de la mediana. ¿Sí? Bien, vamos a ver la fórmula, porque esto tiene una fórmula para calcular más rápidamente. La mediana es igual a x sub n más 1 dividido 2. ¿Sí? Es como si tuviéramos, este es mi x1, este es mi x2, este es mi x3, este es mi x4 y este es mi x5. Entonces tenemos los datos 4, 7, 6, 4, 7, 5, 6, 3, 2, 7. Pero ¿qué dijimos recién? Que primero que había que hacer, ordenar los datos. Entonces los ordenamos. Es indistinto de forma creciente o decreciente. Acá lo he ordenado de forma creciente. Acomodamos el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6 y después 2 veces el 7. ¿Sí? Están ordenados de forma creciente. Una forma fácil de hacer esto es empezar a tachar los extremos. Tacho el 2, tacho el 7, tacho el 3, tacho el 7, tacho el 4, tacho el 6 y me quedo con el centro. Listo. Encontré mi media. Pero no. Si yo tengo que aplicar la fórmula, vamos a decir, este es mi x1, mi x2, mi x3, mi x4,
mi x5, mi x6 y mi x7. ¿Sí? Es el valor 1, el valor 2, el x3 el valor 3, el valor 4, el valor 5, el valor 6 y el valor 7. El valor 1 vale 2, el valor 2 vale 3, el valor 3 vale 4, ¿sí? Se entiende, ¿no? Bueno, lo que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula. Entonces, la mediana va a ser igual a ¿qué? Al x sub 7 más 1. ¿Por qué 7 más 1? Y porque yo tengo que calcular el n más 1. Recuerdan que el n era el total de datos. Entonces acá el total de datos, ¿cuál es? Es 7. Entonces yo tengo que calcular 7 más 1 dividido 2. ¿Cuánto es 7 más 1 dividido 2? 7 más 1 es 8. Si lo divido 2 es 4. X sub 4. Yo en el dato X sub 4 voy a encontrar la mediana. En el dato X sub 4 voy a encontrar la mediana. En este caso la mediana es 5. Bien, este es para datos no agrupados, cuando son impares. Ahora vamos a ver para datos con número par de datos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para muestras con números par de datos de observaciones, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Por ejemplo, ahora los tenemos de manera decreciente. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Qué hay que hacer? Agarrar los dos del medio y sacar el promedio. Y vamos a encontrar un nuevo valor que es el dato central. ¿Sí? Entonces, la media también tiene su fórmula, que es parecida a la anterior. Es x sub n dividido 2 más x sub n dividido 2 más 1 dividido todo eso por 2. ¿Qué es lo que hace? Como que saca el promedio, o sea, no es como, saca el promedio de esos dos valores que están en el medio. Entonces lo que queremos hacer es encontrar cuál es el valor que está x, por ejemplo, este x sub n dividido 2 es este que está acá, y este x sub n dividido 2 más 1 es el que le sigue, que está acá abajo. Entonces lo que queremos hacer es encontrar esos dos valores, sumarlos y dividirlos por 2 para sacarle el promedio. Entonces, veamos. Los datos que tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, es el 12, el 15, el 14, el 16, el 11, el 10 y el 13. ¿Qué hago? Puedo ordenar esos datos. Tengo que ordenar esos datos, ¿sí? Ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso lo hemos hecho de mayor a menor. Ubiqué el 16, ubiqué el 15, ubiqué el 14, el 13, el 12, el 10, el 11 y dos veces el 10. Entonces, lo mismo que hicimos recién. Este es mi x1, mi x2, mi x3, mi x4, mi x5, 6, 7 y 8. X sub 8 llega. Entonces tenemos 8 valores. Estamos trabajando con 8 datos. Entonces la mediana, ¿cómo se va a calcular? Y aplicando la fórmula, voy a tener x sub 8 dividido 2 más x sub 8 dividido 2 más 1. Todo eso dividido 2. X sub 8 dividido 2, ¿cuánto me da? Y me da x sub 4. X sub 8 dividido 2 más 1, 8 dividido 2, 4 más 1, x sub 5, el valor que le sigue. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Voy a poner 4 más 5 y lo voy a dividir por 2? No. Yo tengo que buscar el valor x sub 4. ¿Cuál es el valor x sub 4? Acá está. Este es mi x sub 4, que es 13, y lo coloco. Y el valor x sub 5 también. Lo busco, es este, me da 12. Sumo ahora sí 13 más 12 y lo divido por 2. Entonces, me da que la media para datos no agrupados, pero datos pares, un número par de datos, me da que es 12,5. ¿Está?
Bien, sigamos. Ahora vamos a ver la mediana, pero para datos agrupados en intervalos. Se vuelve a complejizar un poquito más. Tenemos esta fórmula, no se asusten. Vamos a ir entendiendo parte por parte. Volvemos a decir que I es el primer intervalo cuya frecuencia acumulada supera a n dividido 2. Ya lo explico en la siguiente diapositiva. L sub I es el límite real inferior del intervalo de la mediana. Ya sabemos calcular los límites reales inferiores y superiores, nada más que tenemos que calcular cuál es nuestra mediana, ¿sí? Por eso también tenemos que calcular esta, el I que supera, ¿sí? El n es el número total de datos, siempre n es el número total de datos. F mayúscula sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. F sub I minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, y A es la amplitud del intervalo. ¿Sí? Estas cosas más o menos las hemos estado viendo anteriormente. Nos vamos a quedar con la fórmula y vamos a ver un ejemplo para entender mejor todos estos términos. Ejemplo, distribución de frecuencias de la duración en horas de uso continuo de 212 dispositivos electrónicos iguales sometidos a un cierto control. Yo tengo acá una tabla donde me dice, por ejemplo, que 4 dispositivos tienen una duración de 350 a 399 horas. Que 6 dispositivos más, ¿sí?, tienen una duración de 400 a 449. 9 dispositivos tienen una duración de 450 a 499. ¿Sí? Eso me está diciendo esta tabla. A ver, esperen un poquito que borro. Ahí está. Eso me está diciendo esta tabla. Luego, lo que tengo que buscar primero que nada es ese I del que estamos hablando. I es el primer intervalo cuya frecuencia acumulada supera a n dividido 2. ¿Cómo lo busco? Tengo que buscar el intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Cómo hago para encontrar eso? Y tengo que calcular esto. N dividido 2 tiene que ser menor o igual que la frecuencia absoluta acumulada de I. Entonces, arranquemos. N dijimos que era el total de datos. ¿Dónde lo encuentro el total de datos? Y acá. O en el mismo texto acá arriba. Ya sé que 212 es el total de datos. 212 lo tengo que dividir por 2 y buscar en la frecuencia absoluta acumulada dónde está ese valor, el 212 dividido 2. Veamos el ejemplo. En este caso, n dividido 2, 212 dividido 2 es igual a 106. Y tengo que buscar ese 106 que sea menor o igual que la frecuencia absoluta acumulada. Si es igual, trabajamos con ese intervalo, ¿sí? Y si no, tenemos que buscar cuál es el primero que lo supera, ¿sí? Entonces, buscamos en la frecuencia absoluta dónde está el dato 106. Por ejemplo, acá tenemos hasta el dato 39, porque teníamos 4 datos al principio, más 6, 10 datos, más 9, 19, más 20, 39,
más 31, 70 datos. Todavía no encontramos el dato 106. ¿Está? Acá ya me pasé en el 150. Entonces quiere decir que el dato 106 está después del 70, del dato 70, y antes de llegar al 150. Entonces vamos a tener que trabajar con este intervalo. ¿Sí? Y ese es el intervalo donde se encuentra la media. ¿Sí? ¿Qué número de intervalo es? Y contemos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Es el sexto intervalo. Entonces nuestro i en este ejemplo va a ser 6. Este i del que les hablaba al principio. ¿Qué más? Veamos el resto de los datos. ¿Cómo los encontramos? Luego, fácilmente, vamos a buscar quién es A. ¿Quién es la amplitud? La amplitud, ya sabemos calcularla. Es 400 menos 350. Si hacemos ese cálculo me va a dar que la amplitud es 50. ¿Sí? La amplitud de cada intervalo. ¿Por qué hacemos ese cálculo y no hacemos 399 menos 350? Y porque del dato 350 al 399 hay 50 datos. Es como decirle, ¿cuántos datos hay? Del 0 al 99. Y me van a decir, ¿hay 99 datos? No, hay 100 datos, porque tenemos al 0, también hay que contarlo. ¿Sí? Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Del 350 al 399 hay 50 datos. ¿Por qué? Y porque al 350 lo cuento y al 399 también lo cuento. Bien, explicado eso, sigamos. ¿Cómo calculo? Entonces, ya tenemos la amplitud 50, esta parte de la fórmula está por la amplitud. Calculemos F5. F sub i, perdón. F sub i menos 1, F mayúscula. ¿Por qué pone acá F sub 5? Porque es la frecuencia absoluta del intervalo anterior a la media. Si estamos trabajando con un I6, entonces I menos 1 es 6 menos 1. En este caso es 5, entonces yo tengo que buscar la F mayúscula, ¿quién es? Y la frecuencia absoluta en 5, en el quinto intervalo. La frecuencia absoluta en el quinto intervalo es ¿cuál? 70. Correcto. Ya tenemos estos dos valores. ¿Qué más? Tengo que buscar la frecuencia F sub i, acá abajo. El F sub i, pero el i sigue siendo 6. ¿Sí? No me dice que ni le reste ni le sume nada. Es 6. Entonces, ese F sub 6 es del sexto intervalo. Entonces, la frecuencia absoluta de ese intervalo. La frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿cuál es? 80. Perfecto, ya lo encontré. ¿Y qué más? Y tengo que calcular el L mayúscula sub i. ¿Que quién es el L mayúscula sub i? Es el límite real inferior del intervalo de la media. ¿Cómo calculábamos? Acá no están los límites reales. Eso ya lo hemos explicado. Si necesitan que lo vuelva a explicar me dicen. Pero los límites reales se calculaban el límite superior y el límite inferior del siguiente intervalo. Por ejemplo acá, del 599 y el 600. Yo sumo esos dos valores y los divido por 2. Saco el promedio entre esos dos valores. Y me va a dar el punto medio. ¿Que cuál es? Y 599,5. Ese es el límite real inferior de ese intervalo, del sexto intervalo. Bien, ya tengo todos estos datos extraídos de la tabla. Ahora me queda resolver. Y tenemos entonces el límite real inferior, que es 599,5, más
estos 106 de dónde salieron. Y esos 106 son n dividido 2. ¿Que cuánto daba n dividido 2? Y daba 106. 106 menos 70, que es este dato que tenemos acá, más dividido, 80, que es este dato que tenemos acá, por 50, que es este dato que tenemos acá, que es la amplitud. ¿Sí? Mucho cuidado de cómo calculan esto, ya sea con la calculadora o en la hoja. Primero tienen que resolver todo el paréntesis, luego multiplicar por 50 y luego sumarle, porque esto se divide así, ¿sí? Se divide en términos. Entonces primero resuelvo toda esta parte del término y luego le sumo esto, ¿sí? Entonces ahí voy a llegar a que la mediana son 622 horas. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver la moda, que es la última medida de tendencia central que vamos a ver. La moda es el valor de un conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia, se repite más veces. Se la obtiene fácilmente a partir de un arreglo ordenado. A diferencia de la media aritmética, la moda no se afecta ante las ocurrencias de los valores extremos. Sin embargo, solo se utiliza la moda para propósitos de descriptivos, porque es más variable. Para distintas muestras que las demás medidas de tendencia central, un conjunto de datos puede tener más de una moda o no puede tener ninguna moda. Su símbolo es M o moda. Y lo mismo tiene, vamos a ver, para datos agrupados y para datos no agrupados. Comenzamos con los no agrupados. Y vamos directamente a plantear el ejemplo. Primero, tenemos estos datos, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 7, el 8, el 7, el 6. ¿Cuál se repite más veces? Es eso lo que hay que ver. ¿Cuál se repite más veces? Y es el 7, porque el 7 se repite 3 veces y ninguno de los otros se repite tanto. Entonces la moda es 7. Vamos con el segundo ejemplo. 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 5, 6. ¿Cuál es la moda acá? Y veamos, el 1 está 1, 2, 3, 4 veces. El 3 está solamente 1, 2 veces. El 2 está 1, 2, 3, 4 veces. El 4, el 5 y el 6 están una vez. Entonces, ¿cuál se repite? Y el 1 y el 2. Y es bimodal esta. ¿Por qué? Porque se repite 4 veces cada una. Tienen mayor frecuencia absoluta, pero tienen la misma frecuencia absoluta. Entonces, la moda es 1 y 2. Y se dice que es bimodal. Otro ejemplo que podemos llegar a tener es, por ejemplo, este. Tenemos el 0, se repite 2 veces y después las otras hay un solo dato. Entonces la moda acá es 0. Se repite 2 veces el 0, entonces está más a la moda tener 0. ¿Sí? Siempre relacionándolo con eso. ¿Qué es lo que está más a la moda? Lo que más frecuencia absoluta tenga. Sigamos con el ejemplo 4. Si no hay ninguno que resalte o que todos tengan la misma frecuencia, por ejemplo acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces la moda no existe. Bien, esto es para datos no agrupados. Vamos a datos agrupados ahora. La moda para datos agrupados, existe más de una forma de calcular la moda. Vamos a ver dos. Un caso A, que es muy similar a lo que vimos recién, así que no se preocupen. La moda es igual al límite real inferior más d sub i dividido d sub
perdón, d sub 1 dividido d sub 1 más d sub 2 por la amplitud. Los valores son exactamente los mismos, nada más que ahora d sub i va a ser igual a ¿quién? Y a la diferencia entre ¿quién? f sub i menos f sub i menos 1. La frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo de la moda. También tenemos que buscar acá cuál es el intervalo de la moda. El i que vamos a buscar es el intervalo de mayor frecuencia absoluta. El d sub 2, ¿quién va a ser? Y el d sub 2 es también la diferencia de ¿quién? Y de la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta posterior, la que le sigue. Y A sigue siendo la amplitud. Entonces reservemos esto para... no. Y también tenemos un caso B. El caso B es la moda, es exactamente lo mismo. Es el límite real inferior más... Ahora arriba en el numerador vamos a tener la frecuencia absoluta posterior dividido la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta posterior. Ya vamos a ver esto, no se preocupen. Reservamos las fórmulas para irnos al ejemplo. Ejemplo, sea la tabla con intervalos, ¿sí? Porque estamos hablando de datos agrupados. Esta, tenemos que calcular, para el caso A, hay que calcular el intervalo de mayor frecuencia absoluta, ¿cuál es? Y hay que buscar cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Recuerden que esta era la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el que se repite más veces? Y entre 350 y 399 hay 4. Hay 6 después. En el tercer intervalo hay 9. En el cuarto intervalo hay 80. Y después no hay un valor más grande que 80. Entonces trabajamos con este, que es el cuarto intervalo. Ese es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta y vamos a trabajar con ese. Entonces mi i ahora va a ser ¿quién? 4. Y aplicamos el caso A, que es la fórmula que está acá arriba. Y sacamos los datos. Entonces, mi frecuencia absoluta del cuarto intervalo es igual a ¿quién? Ya dijimos que es 80. Mi d sub 1, para poder aplicar la fórmula, ¿quién va a ser? Y 80, que es la frecuencia absoluta del intervalo, menos, que está acá arriba, ¿sí? El d sub 1. Que es f sub i, que es 80, que es la del intervalo de la moda, menos la frecuencia absoluta anterior, porque es f sub i menos 1. Si i vale 4, i menos 1, 4 menos 1 es 3. La frecuencia absoluta del intervalo 3, ¿quién es? Y es 9. Entonces voy a trabajar con 80 menos 9, que me da 71. Ya tenemos el segundo valor. D sub 2 es lo mismo, está acá escrito, es la frecuencia absoluta del intervalo de que tiene mayor moda, menos la frecuencia absoluta que le sigue la posterior, porque es i más 1. I más 1 es 4 más 1, que es 5. La posterior es 31. Entonces la frecuencia absoluta del intervalo 5 es 31. Entonces 80 menos 31 me da 49. Otro dato sacado. Volvemos al límite real inferior del cuarto intervalo. ¿Cómo se sacaba? Y lo mismo. Este 500 lo sumo con el 499 y lo divido por 2 y me da 499,5. Y la amplitud, ya la sacamos recién, queda 50. ¿Por qué? Porque del 500 al 549 hay 50 datos. Bien. Apliquemos la fórmula de la moda entonces. Límite real inferior, ya está, 499,5, más d sub 1, que es 71, dividido d sub 1, que es 71, más
D sub 2, que es 49. Ya está. Por 50, que es la amplitud. Perfecto. Lo mismo que recién. Acuérdense de separar correctamente en términos y resolver primero esta parte del término. 71 dividido 71 más 49, lo multiplican por 50 y se lo suman a 499,5. Entonces la moda es 529,08 horas. Bien, esa es la moda. Y esta moda tiene que quedar ¿dónde? Para ustedes verificarlo. Y tiene que quedar entre el 500 y el 549. Si no queda acá, entonces algo han hecho mal. Vamos al otro caso. El mismo, pero el caso B. La moda según la fórmula del caso B. Es muy parecida, van a sacar los mismos datos. ¿Por qué? Porque ahora quiero que F sea la frecuencia absoluta de I más 1. O sea, en vez del 4 voy a buscar el quinto intervalo. ¿Dónde está el quinto intervalo? Es el 31. Ya lo había buscado. Luego, F sub I menos 1 también ya sé quién era. Era 9. Ya lo tengo. F del tercer intervalo, la frecuencia absoluta del tercer intervalo. L sub 4, ¿quién es? Y el límite real inferior del cuarto intervalo, que ya lo había buscado, 499,5, y la amplitud también la había buscado. Entonces resuelvo lo mismo. La moda es igual a 499,5, que es el límite real inferior, perfecto, más arriba la frecuencia absoluta del intervalo posterior, que es 31, perfecto. ¿Posterior a quién? Posterior al intervalo de la moda. Dividido la frecuencia absoluta anterior al intervalo de la moda, que es ¿quién? 9, más la posterior, que es 31. Correcto, ya está. Todo esto lo multiplico por 50, que es la amplitud. Lo mismo que en los dos casos anteriores, separo en término correctamente, resuelvo esta parte primero y le sumo 499,5. Me da que la moda es 538,25 horas. Y me tiene que dar nuevamente entre 500 y 549. Esta moda, caso A y caso B, siempre les tengo que especificar, bueno, calcúlenmelo con el caso A o con el caso B. Así que bueno, hasta acá llega la exposición de la clase. Este es el material, ¿sí?, de donde hemos sacado la bibliografía de la que estamos estudiando. Así que bueno, espero les guste y les haya servido la explicación. Un abrazo fuerte virtual en esta cuarentena. Saludos.